amigos de la cadena centroamericana de noticias, CB24. Les acompaña como siempre Ana Karina Villalba en su programa de entrevistas desde el canal. En el día de hoy vamos a analizar la situación de nuestro continente, afectado en los últimos tiempos por terremotos, algunas inundaciones, sequías en otras zonas producto del fenómeno El Niño y también de los volcanes. ¿Están nuestros países en capacidad de atender o de evitar inclusive los desastres? Para hablar acerca del tema, tenemos a representantes de la Organización de Naciones Unidas. Está con nosotros en el día de hoy Raúl Salazar. Raúl Salazar es el oficial regional de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Así que bienvenido para atender todas nuestras dudas, Raúl Salazar. Así que muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, Ana Karina, por esta invitación. Realmente es una oportunidad poder mostrar un poco de lo que viene ocurriendo en nuestra región y más que eso, lo que se puede hacer, los grandes avances que se han dado y hacia dónde podemos ir. Y para analizar y mostrarle a nuestro público qué es lo que está sucediendo en nuestro continente y en la región, quisiéramos que usted nos esbozara los países que tienen el mejor desempeño, la mejor prevención, la mejor condición para atender y para evitar desastres producto de los fenómenos naturales, y cuáles se encuentran, por supuesto, en la peor situación también, y por qué, cuál es la razón por la cual están en los mejores lugares o en los más desaventajados. Sí, bueno, en este caso yo creo que los desastres tienen múltiples dimensiones y creo que no podríamos hablar de un país que tenga realmente un avance significativo en todos los aspectos, pero creo que sí hay algunos que han logrado unos avances importantes, por ejemplo, en aquellas áreas que nosotros vemos quizás las más visibles, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en los últimos años cómo han afectado los temas de los terremotos en países tan disímiles como el caso de Haití y, por ejemplo, Chile, el caso de Chile, ¿no? Entonces ahí uno puede ver más o menos cuáles son los niveles de avance que se dan a nivel de los países en términos, por ejemplo, de todo lo que son los criterios o estándares sismorresistentes, cómo responde la población respecto a la evacuación, qué tanta información se tiene de los riesgos existentes y qué se ha podido hacer sobre eso. Los resultados son muy claros. Hay países, por ejemplo, como Chile, que han podido soportar terremotos de gran magnitud, han podido evacuar a población en situaciones posteriores, por ejemplo, como hace poco, un sismo de casi 8 grados que afectó también a la población y que tuvieron que evacuar cerca de 1 millón de personas en muy corto tiempo y lo hicieron excelentemente bien. Casos, por ejemplo, como lugares más pequeños en Centroamérica, municipios que han destacado mucho en lograr reducir la vulnerabilidad de su población, como el caso, por ejemplo, de Santa Tecla en El Salvador, o hay muchos otros, como el caso de Argentina, ciudades como Santa Fe o la Intendencia de Santa Fe, que han logrado sobrellevar una amenaza permanente, como era el tema de las inundaciones, con una inundación permanente cada cierto tiempo, a lograr convivir con ese riesgo. Convivir significa no solamente saber cómo evacuar a la población, significa también cómo aprovechar eso que existe, que es un regalo, que son los ríos o un lago, para mejor aprovecharlo, pero sin poner en riesgo a la población. Hay muchos casos de esos que creo que se pueden aprender y sacar lecciones importantes. ¿Podemos de algún modo, producto de sus informes, hacer una generalidad de cuáles tienen menor vulnerabilidad o mayor reducción de riesgos? Estaremos hablando que de Estados Unidos, de Canadá, ¿de qué países estamos hablando se encuentran en mejor condición? Yo creo que muchas veces se tiende a asociar al desarrollo de un país, digamos, con el menor impacto a los desastres, ¿no? Y eso no necesariamente es cierto. Si bien los Estados Unidos tienen, por ejemplo, un avance importante en el conocimiento del riesgo, la población de Estados Unidos ha estado muy afectada por temas, por ejemplo, como inundaciones. Ustedes recuerdan la inundación de Katrina, actualmente están siendo afectados por temas de tornados, una tormenta Sandy que afectó y prácticamente paralizó la ciudad, una de las ciudades más modernas del mundo como Nueva York. O sea que el tema del desarrollo no necesariamente está vinculado al tema, en este caso, del avance de un país en desarrollo no necesariamente significa que están tomando las mejores acciones para reducir ese riesgo. En muchas áreas Estados Unidos ha avanzado mucho, en otras todavía hay países que han avanzado mucho más. Por ejemplo, hay países como en el caso por irnos en nuestra región, tenemos en la región de Sudamérica, ya le había mencionado el caso de Chile. En el caso de Bolivia también, a nivel de la ciudad de La Paz, están tomando medidas importantes para reducir el riesgo de una ciudad que prácticamente está rodeada de montañas en una altitud considerable, con vulnerabilidad a inundaciones, tomando medidas de este tipo. El caso de Colombia, con una ley que es una ley modelo, en este caso para la reducción de riesgo de desastres, que está abarcando todos los aspectos relativos al riesgo y buscando reducirlos a través de acciones sectoriales diferentes, desde los temas de salud, en los temas de educación, los temas de reducir el riesgo en las escuelas, por ejemplo, ¿no?
una de las cosas que llama la atención cuando ocurre un gran desastre, que nosotros llamamos los desastres intensivos, es que, por ejemplo, cuando afecta a un hospital o cuando afecta a una escuela, cuando esta escuela se cae, estas cosas los gobiernos de nuestra región las están empezando a tomar en cuenta ya hace mucho tiempo. Existe prácticamente el 90% de los países de la región que están desarrollando una iniciativa que se llama los hospitales seguros, que la lidera la Oficina Panamericana de la Salud, en la que busca que los hospitales básicamente puedan y estar en capacidad de resistir el embate de una amenaza y continuar funcionando para poder atender a la población que se pueda ver afectada por eso. Eso en el caso de hospitales, lo mismo podemos encontrar en el caso de escuelas, lo mismo podemos encontrar también, curiosamente, en algunas áreas que son centrales, como por ejemplo los Ministerios de Economía y Finanzas, que son quienes aprueban los proyectos de inversión pública, los puentes que se suelen caer, o las carreteras que se suelen afectar por las crecidas de los ríos. Bueno, los Ministerios de Economía actualmente están tomando estas consideraciones de riesgos al momento de diseñar el proyecto, lo cual creo que va a reducir mucho la posibilidad de que el impacto de una amenaza, en este caso, destruya el bien público que tanto cuesta a todos, ¿no? Qué interesante. Los que se encuentran en estado, digamos, en una situación de alerta, que hay que hacer un llamado por la alta vulnerabilidad, por el alto riesgo de desastre ante fenómenos naturales, ¿de qué países estamos hablando en nuestra región, señor Salazar? En esta región yo creo que hay, nosotros acabamos de hacer un análisis estadístico de los últimos 30 años, de las pérdidas ocurridas en los últimos pérdidas y daños ocurridos en los últimos 30 años en nuestra región. Cerca de 22 países que han sido medidos para esto. Y ahí podemos encontrar cuestiones que son bastante claras de países que, por ejemplo, recurrentemente están enfrentando este tipo de fenómenos. Actualmente, por ejemplo, según esta información, los datos de pérdidas de vidas actualmente en la región de las Américas la lidera México, un país de renta media alta. Pero sin embargo, cuando uno mide las pérdidas de vidas por desastres en los últimos 30 años, por el número de habitantes, es decir, desastres por 100.000 personas, claro, ahí cambia un poco la figura, es lo ¿no? justo al evaluar la estadística, ¿no? México es un país que tiene pues millones de habitantes muy alta, comparados con los millones de que están pues en los países de Centroamérica, pero si uno ya lo reduce a un orden relativo, en este caso, uno encuentra, por ejemplo, como casos como Honduras, que ocupa de estos 22 países el primer lugar en las pérdidas de vidas de los últimos 30 años. Por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. Y en el caso, por ejemplo, curiosamente de Panamá, que uno pensaría, ¿no? Y se suele decir que Panamá no está tan sujeta a los riesgos o a las amenazas, pues en el caso sobre todo de viviendas, de pérdida de viviendas, por efecto de lo que nosotros llamamos los desastres extensivos, es decir, la acumulación de pequeños desastres, no el gran terremoto que acá en Panamá no ha ocurrido y se ve un bajo riesgo que eso ocurra, pero sin embargo la repetición de estas pequeñas inundaciones, estas pequeñas salidas de río, la acumulación de los últimos 30 años, hacen que Panamá ocupe el primer lugar en pérdida de viviendas, por ejemplo. Entonces, así gota a gota. Así en es, esa lluvia que no moja pero empapa, sí, como dicen. Pero quizás eso es un dato de los últimos 30 años. Pero lo otro que nos arroja este informe, que creo que es interesante notar, es que de todo lo que ha ocurrido en los últimos 30 años hay más o menos 100.000 desastres registrados en los 30 años. 100.000, de esos 100.000 desastres registrados en toda nuestra región. Bueno, de estos 22 países que han sido medidos. Okay. ¿No? Y uno puede ver ahí que de esos, uno diría, bueno, uno se acuerda principalmente de los terremotos, ¿no? Usted se acuerda del terremoto de Ecuador, se acuerda del terremoto de Chile o el de Haití, pero no se acuerda de la pequeña inundación que afectó determinada población aquí en Panamá o aquí en El Salvador o en Guatemala o en Perú o en Chile mismo. Y la acumulación de esos pequeños desastres hacen que prácticamente el 50% de las vidas que se perdieron en esos últimos 30 años sea por la acumulación de estos pequeñitos desastres, estos que nadie mira o que no salen muchas veces en los medios. Lo que le hace, por supuesto, una alerta a la Organización de Naciones Unidas y a cada uno de los países miembros de la organización acerca de las políticas y cómo deben reorientar sus recursos, sí, y sus acciones, ¿no? Y sobre todo cómo en este caso invitar a actores que son importantes, como en este caso los municipios, que son quienes justamente están más cercanos a estas poblaciones que tienen una población menor y son más pequeñitos, ¿no? Permítame hacer la primera pausa, señor Salazar, y enseguida estamos de vuelta porque vamos a revisar país a país nuestra región centroamericana para ver qué está sucediendo en cada una de estas naciones y cuáles son los principales riesgos de desastres que tienen que hacer los gobiernos y también los ciudadanos para evitar que esto suceda, para ser menos vulnerables. Esto es Desde el Canal. Les acompaña Ana Karina Villalba. Enseguida estamos de vuelta.